Hay héroes que salvan una ciudad, otros héroes salvan un país, pero hubo una mujer que estuvo dispuesta a sacrificar su propia vida para salvar el mundo entero. Era considerada la heroína más poderosa de Estados Unidos, su don desafiaba las leyes de la realidad y hasta el hombre más peligroso del mundo temía enfrentarla. Sin embargo, lo que realmente la convirtió en una leyenda no fue su fuerza, sino la decisión que tomó en sus últimos minutos de vida. Esta es la historia de Star and Stripe. Después de aquel encuentro con All Might, la vida de Catelyn Bate cambió para siempre. Mientras muchos admiraban al símbolo de la paz desde la distancia, ella decidió seguir su ejemplo. No quería ser una heroína famosa ni la más aclamada, quería convertirse en alguien capaz de aparecer cuando todos hubieran perdido la esperanza, tal como All Might lo hizo aquel día. Con ese objetivo entrenó durante tantos años, llevando su cuerpo y su don al límite. Poco a poco, Catelyn comenzó a destacar entre los héroes de Estados Unidos, no solo por su enorme fuerza física, sino por un don que parecía desafiar las leyes de la realidad. Su don, New Order, le permitía imponer una nueva regla sobre aquello que tocaba y nombraba. Podía aumentar su propia fuerza hasta niveles monstruosos, detener el aire para convertirlo en una barrera sólida e incluso alterar las propiedades de su entorno. Era un poder tan extraordinario que muchos lo consideraban uno de los dones más peligrosos jamás vistos. Sin embargo, un poder tan inmenso que exigía una inteligencia igual de grande, cada regla tenía limitaciones, por lo que Catelyn debía analizar cada situación en cuestión de segundos. Para utilizar su don de manera eficiente, no ganaba únicamente por ser fuerte, ganaba porque sabía exactamente cómo aprovechar cada oportunidad. Con el paso del tiempo, sus incontables victorias hicieron que el mundo comenzara a verla como el equivalente estadounidense de All Might. Era la heroína número 1 de su país, el símbolo de esperanza para millones de personas y la primera en responder cuando una amenaza ponía en peligro la paz. Fue entonces cuando decidió adoptar el nombre que pasaría a la historia, Star and Stripe, un nombre que representaba los ideales de la nación que juró proteger, pero también la enorme responsabilidad que cargaba sobre sus hombros, porque al igual que su nombre, entendía que ser el símbolo de la paz significaba estar dispuesta a arriesgarlo todo por los demás. Y esa convicción sería puesta a prueba cuando recibió una noticia imposible de ignorar. Tomura Shigaraki, el sucesor de All for One, estaba a punto de convertirse en la mayor amenaza que el mundo había conocido. La situación en Japón empeoraba con cada hora que pasaba. Después de escapar del enfrentamiento contra los héroes, Tomura Shigaraki continuaba evolucionando y acercándose cada vez más al poder absoluto de All for One. Si nadie lograba detenerlo, no solo Japón caería, el mundo entero estaría en peligro. Los gobiernos comenzaron a debatir cuál debía ser el siguiente paso. Enviar a sus héroes más poderosos significaba dejar desprotegidos a sus propios países y el riesgo era demasiado grande. Pero para Star and Stripe, aquella decisión nunca fue difícil. Si el hombre que la inspiró había dedicado toda su vida para proteger a los demás, ella no podía quedarse de brazos cruzados mientras veía cómo el mundo se deterioraba. Aún cuando las autoridades estadounidenses le ordenaron esperar, Catelyn decidió actuar por su propia cuenta. Abordó un avión militar acompañada por un escuadrón de pilotos de élite, decididos a respaldarla hasta las últimas consecuencias. No viajaban por gloria ni por reconocimiento, sabían perfectamente que se dirigían a enfrentar al enemigo más peligroso del planeta. Durante el trayecto, Star and Stripe permaneció serena. No había miedo en su mirada, solo la determinación de una mujer que estaba dispuesta a sacrificar su vida si con ello conseguía darle al resto de la humanidad una oportunidad.
Al llegar al espacio aéreo japonés, el enfrentamiento comenzó de inmediato. Frente a ella estaba Tomura Shigaraki, un hombre cuyo cuerpo había superado los límites humanos y que cargaba con el poder de All for One. Era el choque entre los dos seres más poderosos del mundo y ninguno estaba dispuesto a perder. Desde el primer instante quedó claro que aquella no sería una pelea común. Star and Stripe sabía que enfrentarse a Shigaraki era prácticamente un suicidio, así que decidió aprovechar al máximo la versatilidad de New Order. Primero impuso una regla sobre sí misma. Caitlin Bate tendrá una fuerza física enorme. Su cuerpo alcanzó un nivel de poder capaz de rivalizar con el de los seres más fuertes del mundo, permitiéndole intercambiar golpes con Shigaraki sin caer de inmediato. Pero eso era solo el comienzo. Aprovechando que dominaba el campo de batalla desde el aire, utilizó un don sobre la propia atmósfera. El aire a 100 metros delante de mí adoptará la forma de mí misma. En cuestión de segundos apareció un gigantesco avatar de aire sólido, una figura colosal que imitaba todos sus movimientos y multiplicaba el alcance de cada ataque. Con un solo puñetazo lanzó a Shigaraki por los cielos, demostrando que incluso el heredero de All for One podía ser superado por la fuerza de una auténtica heroína. Sin darle tiempo para reaccionar, coordinó el ataque con los pilotos que la acompañaban. Los cazas dispararon misiles de última generación mientras Star and Stripe mantenía inmovilizado a su enemigo, desatando una explosión capaz de borrar una ciudad entera. Por un instante pareció que la batalla había terminado. El humo cubría el cielo y nadie podía distinguir si Shigaraki seguía con vida. Pero cuando la nube comenzó a disiparse, una silueta apareció entre las llamas. Había sobrevivido, malherido pero vivo, y fue en ese momento cuando Star and Stripe comprendió la aterradora verdad. Aquel hombre ya no era solo Tomura Shigaraki, tampoco era únicamente All for One, era una existencia completamente nueva, un ser cuya identidad estaba tan fragmentada que incluso las reglas de New Order comenzaban a fallar frente a él. Por primera vez desde que inició el combate, Star and Stripe entendió que estaba enfrentándose a algo que ni siquiera su extraordinario don podía comprender por completo. Sin embargo, Star and Stripe todavía no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que mientras pudiera mantener la distancia, aún tenía posibilidades de derrotar a Shigaraki, pero bastó un solo descuido para que todo cambiara. En un movimiento inesperado, Shigaraki logró alcanzarla. Su mano tocó el rostro de la heroína, y en ese instante comenzó lo que ella había intentado evitar desde el principio. All for One empezó a robar New Order. Star and Stripe comprendió de inmediato que si aquel poder caía en manos de Shigaraki, el mundo entero estaría condenado. Un villano capaz de alterar las reglas de la realidad sería prácticamente invencible. Pero incluso frente a una derrota inevitable, Caitlin encontró una última forma de luchar. Justo antes de que New Order fuera arrebatado por completo, impuso una última regla sobre su propio don. New Order se rebelará contra cualquier otro don que posea Tomura Shigaraki. Fue una decisión brillante. En cuanto Shigaraki consiguió robar la habilidad New Order, comenzó a destruir desde adentro los demás dones almacenados por All for One. Era como si el propio poder se negara a obedecer a su propio dueño. Mientras Shigaraki gritaba de dolor e intentaba controlar el caos en su interior, decenas de dones fueron destruidos uno tras otro. Star and Stripe había perdido la batalla, pero le había arrebatado a su enemigo una parte enorme de todo su arsenal. Aquella fue la primera vez que alguien logró herir a All for One desde el interior de su propio poder. Pocos segundos después, el cuerpo de Caitlin ya no pudo resistir más. Frente a la mirada de sus compañeros,
la heroína más poderosa de Estados Unidos, sonrió una última vez. No porque hubiera vencido, sino porque sabía que había cumplido el sueño que nació el día que All Might le salvó la vida: proteger a los demás, incluso si nadie llegaba a conocer el verdadero alcance de su sacrificio. Su vida terminó en aquel cielo sobre Japón, pero su última decisión debilitó a Shigaraki en el momento más crítico de la guerra y les dio a los héroes la oportunidad que tanto necesitaban para seguir luchando. Star and Stride cayó como una heroína, y aunque su historia fue breve, demostró que el verdadero legado de All Might nunca fue su fuerza, fue inspirar a personas capaces de darlo todo por un mundo mejor. Star and Stride nos deja una enseñanza acerca de los héroes. La verdadera fuerza de un héroe no está en su poder, sino en lo que está dispuesto a perder para proteger a otros. Y bueno chicos, hasta aquí la breve historia de Star and Stride. Espero que les haya encantado el video. Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal. Se despide de ustedes su Nakama Esteban Levi y nos vemos en un próximo video.